Bueno, tenemos que hablar ahora de las ventas por el Día del Niño. Había muchas expectativas, indudablemente, las que tiene cualquier comerciante cada vez que llega alguna fecha importante, y es la de vender. Vender una buena cantidad, por lo menos lo mismo que el año pasado, pero no ha sido así, porque la Cámara de Comercio de Córdoba, a través del Observatorio Comercial, relevó que un 71% de los locales vendieron por debajo de las expectativas. Y cuando hablamos de esto, lisa y llanamente decimos que hubo una caída de 15,5% en promedio comparado con el Día de las Infancias del pasado año. La rentabilidad también cayó un 14%, el ticket promedio fue de 48.400 pesos. Esto fue lo que ocurrió en Córdoba. Ahora pues bien, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete indicó que a nivel nacional las ventas han caído un 16%. Hay falta de demanda. Entre los principales problemas que afectan al sector está, atención a esto, la gran cantidad de juguetes ilegales ingresados al país por contrabando que se venden en la vía pública, en algunos comercios no tradicionales, pero también en redes sociales y plataformas de comercio electrónico o por los denominados manteros digitales, como denominan desde la Cámara a quienes venden en estas condiciones. Bueno, caída en las ventas de juguetes para el Día de las Infancias, y así los comerciantes no han logrado realmente poder superar las expectativas o alcanzar las expectativas que tenían para este año. Hablamos de números y seguimos hablando, en este caso, de cuánto cuesta y cuánto ha subido concretamente el costo de la crianza, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, ha informado que para mantener un hijo en la Argentina llegó a costar hasta 436.261 pesos. Este es el valor para lo que se denomina crianza de un menor de 6 a 12 años. Para un bebé menor de un año, 352.000 pesos. Para que tienen 1 y 3 años, el costo ascendió a 418.000. 4 a 5, 346.000 y así sucesivamente. Fíjate que si tomamos en cuenta, por ejemplo, la inflación de julio se ubicó en el 4%, pero, cuando hablamos de las uvas por la franja etaria más baja, nos damos cuenta que el aumento realmente es superior al de la inflación. Estamos hablando del 6,9, 5,9 respectivamente, valores que indudablemente están por encima, reitero, del nivel inflacionario alcanzado durante el mes de julio. Quiero, por último, ya para cerrar, contarte que hace un año, en julio de 2023, esta misma medición arrojaba 120.000 pesos aproximadamente. Este año, 352.000. Y en el caso de los niños de 6 a 12 años, hace un año el costo era de 142.000 pesos. Hoy se requieren 436.000 cuando hablamos de alimentación, de vivienda, de transporte, vestimenta y cuidados. Y te dije que dentro de estos valores estaba el tema educación. Y hablando de educación, recordarás que la semana pasada te contábamos que Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que declara la esencialidad educativa. ¿Qué busca este proyecto? Según lo que se acaba de aprobar, o que mejor dicho tiene media sanción de parte de la Cámara Baja de la Nación, garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas y evitar que los alumnos pierdan así días de clases por los paros docentes. Esta iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones. Esta iniciativa declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar para garantizar lo que ya te expliqué anteriormente, los 180 días de clases. Te preguntarás, ¿esto es posible aplicarlo en la práctica? ¿Es bueno? ¿Qué aspectos tiene positivos, qué aspectos negativos? Se lo vamos a preguntar al profesor Darío Gravina. Él es secretario general de la Unión Educadores de la provincia de Córdoba y hoy nos visita. Profesor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto de estar acá.
Es un placer realmente recibirlo. Bueno, profesor, cuéntenos, ¿cuál fue o cuál es su impresión acerca de esto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados? Lo que se denomina esencialidad educativa. Bueno, es totalmente negativo, ¿no? Pensar que promover esta idea de la esencialidad en la educación, procurando el cumplimiento de los 180 días, es desviar el foco de la atención. Con este proyecto lo único que se pretende es cercenar el derecho a huelga, a la protesta, y limitar la posibilidad, que cada vez es más creciente, del reclamo de todos los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la educación, ¿no? Pero fíjate vos, Jorge, un detalle. Lo quieren declarar servicio esencial, claro, estratégico educativo, ¿no? ¿Qué es eso? Yo repararía justamente no en la esencialidad, sino en el carácter estratégico. A mi juicio implica como una suerte de trampa, porque en realidad, si hablamos de esencialidad estratégica, no está haciendo alusión o no debe hacer alusión directamente a la educación, a las posibilidades que tiene el sistema educativo de cumplimentar los 180 días, sino que en realidad la estrategia depende de la función docente. Lo que hacen que ese servicio educativo sea de calidad y pueda cumplimentar los 180 días de manera estratégica es la presencia de los y las docentes. En virtud de esto, lo que debería acontecer es que esa esencialidad no debería estar puesta en la educación en sí misma, porque en sí misma sería como una entelequia, sino en disponer de los mecanismos necesarios, salariales y edilicios, para que esas instituciones puedan funcionar. De tal manera que la esencialidad no debería estar puesta en función de la educación, sino de las condiciones laborales y edilicias que puedan tener todos los docentes y las docentes para cumplir bien su función. Y de eso va a depender después la calidad educativa. Porque acá lo importante es la función esencial que tiene que cumplir el docente, que es la de poder enseñar. Enseñar estando bien formado, enseñar percibiendo un salario acorde a sus necesidades y las demandas que requiere, y enseñar en función de la calidad educativa, de procurar una buena calidad educativa. Por lo tanto, es tramposa la manera, y lo único que busca es solamente cercenar el derecho a huelga, que cada vez va siendo mayor, obviamente, ¿no? Tarea difícil, ¿no? Cuando hay seguramente millones de niños que ni siquiera comen. Digo, tarea difícil la de educar, ¿no? No, seguramente. En este escenario. Sí, perdón. No, digo, seguramente porque todos conocemos, hemos formado parte de ese plantel educativo, yo por más de 30 años, y la verdad que la presencia de niños y niñas que no pueden cumplir con la alimentación básica y poderlos contener y sostener y acompañar con todo el cariño y todo el amor que se le brindan las instituciones educativas, sobre todo las de el ámbito estatal, bueno, conmueve muchísimo. Y nos obliga también, por el bien de ellos, a tener que salir y reclamar lo que consideramos que es un derecho. Fíjese, yo lo asocio mucho al protocolo de seguridad. El protocolo de seguridad que también se impuso como estrategia de este gobierno que asumió el 10 de diciembre en función de evitar también la protesta. Claro, usted puede implementar un protocolo de seguridad cuando son un grupo minoritario, 20, 30, 40, pero ¿cómo implementa un protocolo de seguridad cuando tiene más de 100.000 personas en la calle, como sucedió hace poco tiempo atrás en una manifestación en la ciudad de Buenos Aires? Es muy difícil. Esto tiene poca posibilidad de ser implementado en el tiempo. Digo, lo podrán aplicar ahora de manera perentoria, pero no tiene ninguna posibilidad de poderlo darle continuidad en el tiempo. Claro. Y por otro lado, cercena el derecho de los propios trabajadores y trabajadoras de la educación. Esencial en el sentido de que tiene que ver con poder procurar aquellas necesidades y cubrir las necesidades primarias, donde la salud y la vida se ponen en riesgo. Pregunto, Jorge, ¿por qué durante la pandemia no hubo, las instituciones educativas se mantuvieron cerradas? ¿Por qué? Justamente porque no era una esencialidad que estuvieran abiertas. El argumento es que se lo podía justificar a través de la virtualidad. Pero si hubiésemos tenido el mismo escenario en un tiempo atrás, donde no había virtualidad, las instituciones no hubiesen estado abiertas. Porque lo que se procuraba era la salud y la vida de las personas, conservar la vida de las personas, ¿no?
Distinto es un hospital, distinto el sistema del servicio de bomberos, distinto el servicio de seguridad. Esas sí son esenciales porque no pueden estar ausentes ante una situación de catástrofe. Si nosotros tuviéramos una inundación, ¿no? Una inundación significativa en la ciudad o en cualquier lugar, pongamos hipotéticamente cualquier lugar, vos podés pensar que las instituciones educativas van a estar abiertas para que concurra la totalidad de los estudiantes con el 30% pasados 2 días o el 50%, no van a poder estar abiertas, es un sinsentido. Sin embargo, las instituciones de salud, aquellas que sí son servicios esenciales específicamente, no pueden no estar abiertas, porque de eso depende la vida de las personas. Le pregunto, esto ahora ha sido girado al Senado de la Nación. Habrá que esperar para saber si finalmente cuenta con la aprobación de la Cámara Alta o no. No obstante, se trataría de una ley nacional que cómo podrían llevar a la práctica o a la aplicación práctica las provincias, cuando en realidad hoy las escuelas dependen más de las provincias que de la propia nación. Sí, ahí va a depender mucho. Primero, si una ley nacional, ¿no? Tendrá que aplicarse, pero bueno. Tiene una incidencia importante. Y segundo, bueno, dependerá también de los gobiernos provinciales. Claro. No es precisamente el caso de nuestro gobernador en la provincia que pueda resistir demasiado esta iniciativa, porque en realidad todas sus políticas están totalmente alineadas con el gobierno nacional. Pero volviendo a ese tema, tenés una medida de fuerza, porque los docentes vamos a seguir reclamando cuando sintamos que es injusto lo que nos están ofreciendo en paritaria o cuando los edificios estén totalmente deteriorados. ¿Cómo hace ese cuerpo docente para decidir quién va a estar asistiendo a la institución educativa o a esos estudiantes y quién va a hacer qué va a ir por sorteo? Los 2 primeros días el 30% tiene que estar cubierto, después tiene que ser el 50%. Los equipos directivos van a estar obligados, con lo cual se les cercena el derecho constitucional que tienen a hacer huelga, porque los equipos directivos nos costó años poder lograr que tomaran conciencia que no son patronal, sino que son trabajadores y trabajadoras de la educación con cargo jerárquico, que es muy diferente, ¿no? Entonces ahora volvemos nuevamente, vamos retrocediendo e imponiéndole a distintos sectores del cuerpo de docentes que trabajan todos los días en las instituciones educativas, a entrar en ese dilema: ¿qué hago? ¿Voy a participar? ¿Puedo hacer la huelga? ¿Siento que es un derecho o me siento obligado porque me dicen que tengo que estar abriendo la escuela? Es un problema, es un sinsentido, es una terrible contradicción lo que están planteando. En eso que mencionaba anteriormente quiero detener por un momento, y tiene que ver con el porcentaje de docentes que teóricamente tendrá que estar en la escuela dependiendo la cantidad de días. Eso no está del todo claro. A ver, hagamos un poco hincapié en qué consiste concretamente. A ver, ¿qué se le va a exigir al directivo, al docente, si efectivamente esta ley ya se aprueba y comienza a aplicarse? Bueno, yo parto de la idea de que estas iniciativas son iniciativas fuertemente improvisadas. Lo que buscan es limitar el derecho a la huelga, el derecho a la protesta y el derecho al reclamo. Ese es el objetivo. Se garantiza que el alumno reciba... Es que tampoco lo van a poder garantizar, porque vos vas a tener... Con 2 días, 1 y 2 días de paro, tenés que garantizar el 30% del personal directivo, de maestranza o auxiliares y docentes en la escuela abierta para que cubran la demanda, porque recordemos que está planteado en el sistema obligatorio, por lo tanto todos los estudiantes y las estudiantes tienen obligación de asistir a ese establecimiento. ¿Cómo le dan cobertura a esa cantidad de estudiantes? En primer lugar. En segundo lugar, si supera los 2 días, de 3 o más días, continuo o discontinuo, tiene que cubrir el 50% de esa demanda. Es decir, 50% del plantel docente, entre equipos directivos, auxiliares y demás, tienen que estar presentes. Digo, es imposible cómo dar cobertura, es un caos eso. Ahora, pero más allá de esto, Jorge, insisto, imaginemos un escenario, porque si es esencial, quiere decir que no puede dejar de funcionar. Tenemos una catástrofe. ¿Cómo haces vos? Vos podés obligar a los equipos directivos que estén en la escuela. ¿Cómo obligás a la totalidad de la población estudiantil a que en un día de una situación de catástrofe tenga que estar en la escuela?
no pueden estar en la escuela porque no es un servicio esencial básico que atente contra la vida de las personas si eso no está en funcionamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende. Pregunto, ese 30%, 50% de docentes que teóricamente tienen que estar presentes en la escuela, ¿van a tener la obligación de dictar clases a todo el alumnado, aún sean alumnos que no pertenezcan al grado o al curso que habitualmente ellos tienen al frente? No lo sabemos, pero eso es justamente lo que da lugar a la improvisación. Acá lo primero que se quiere es sancionar la ley. Bueno, primero sancionemos la ley, después vemos cómo nos la ponemos en práctica. Pero digo, ya va a ser un caos en primer lugar. Pero más allá de eso, ¿cómo los van a atender a esos estudiantes? Ese es un primer punto. El otro punto es, ¿quién decide? Claro. ¿Quién va a conformar ese 30%? Si el 100% del plantel docente quiere ir a la medida de fuerza, ¿quién determina que el 30% no lo va a poder hacer? Si atenta contra su derecho a hacerlo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y acá van a aparecer, estoy sospechando, algunos complementos ad hoc, ¿no? Estos agregados que se hacen forzando para darle cumplimiento, que probablemente empiecen a aparecer indicios de, sobre todo para los equipos directivos, que son los primeros que van a presionar, y probablemente que su descuento sea doble. No. Doble falta injustificada, con lo cual agrava la situación económica de esos dos. Entonces, los pone en una situación de tener que pensar en qué es mejor, ¿no? Guatemala, Guatepeor. Digo, si voy, me descuentan o me pueden sancionar, y si no voy, bueno, tengo que estar haciéndome cargo de una serie de estudiantes, digo, si no voy a la huelga, ¿no? Y ver cómo genero las condiciones para que sea esa jornada se cumple efectivamente. Y a esto le llamamos, por cumplir 180 días, educación de calidad. Digo, estamos entendiendo muy poco qué pensamos como calidad educativa, ¿no? Alejandra Vicín decía que una educación de calidad es cuando todos pueden estar dentro, pero no en estas condiciones. Todos pueden estar dentro aprendiendo con su profesor, su profesora, el 100% del plantel, todos bien pagos, con la situación edilicia realmente en condiciones óptimas para que nadie tenga que estar pensando que está mejor afuera a la intemperie que dentro de las aulas, cuando no tienen gas, muchas veces problemas de agua, se les caen los reboques, falta de mobiliario. Digo, hay una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta. Y esto forma parte también de lo que Freire llamaba el fatalismo. Pareciera que fuera una fatalidad, ¿no? No queda otra. Hay que lograr cumplir con los 180 días de clase. Esa es una fatalidad, no importa cómo. Pero no es una fatalidad que haya esencialidad salarial y edilicia para los docentes. Si nosotros tuviéramos sueldos y salarios correspondientes a nuestra función, que tanto fue halagada y felicitada durante la pandemia, no estaríamos haciendo paro. Y les propongo un ejercicio. Pregúntenle a cualquier estudiante que recién ingresa a la carrera docente a ver si está estudiando pensando en que va a ser sindicalista o piensa en hacer paro, o está estudiando porque quiere formar y ser profesor, profesora. Nadie empieza una carrera para pensar en hacer paros y huelga, porque pareciera que nos trataran como si fuéramos todos unos vagos que no nos interesa ir a trabajar. Al contrario, son las condiciones de vida y los problemas que tenemos que afrontar en el tiempo los que nos obligan, como consecuencia, porque esto de la esencialidad y esto de obligarnos a ir no es una causa, sino que es un efecto de que no se pagan salarios dignos y los edificios no están en condiciones, que nos fuerzan a salir a la calle. Bien, por último, profesor, ya para cerrar brevemente, ¿arreglaron en Córdoba? A nivel provincial, digo. Sí, se aceptó en Córdoba, se aceptó por mayoría, no fue por una decisión absoluta, pero bueno, seguimos en torno siempre a lo mismo, ¿no? Mientras el gobierno provincial es que esté conforme, mientras la cúpula sindical o nuestros secretario general estén satisfechos, la Junta Ejecutiva satisfechos, y la mayoría de los docentes sienta que no se ha cumplido con su deseo, siempre va a haber algo ahí que nunca va a terminar de satisfacernos efectivamente. Pero por ahora se llegó a ese acuerdo paritario y será este enero. Convengamos que el departamento Río Cuarto llevó el rechazo, ¿no? Absoluto y muy mayoritario, pero bueno, somos un departamento dentro de los 26. Perfecto. Profesor Darío Gravina, gracias por habernos acompañado, gracias por su visita, muy amable de su parte. Gracias, Jorge. Ha sido un placer. Igualmente, gracias. Adiós.